Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Luis, soy médico cirujano y en este canal que se llama Tricky Medicine vamos a hablar temas muy interesantes. En el día de hoy vamos a hablar un tema supremamente importante que pues a todos nos está afectando de algún modo. Observamos que ya la economía a nivel mundial pisó fondo por este virus y pues esta nueva pandemia. Entonces vamos a hablar hoy sobre el COVID-19 o el SARS-CoV-2. Sabemos pues que este nuevo virus empezó en China alrededor de diciembre del año pasado, del 2019, en la ciudad de Wuhan, y que al principio se sospechaba que este virus fue transmitido de serpientes a humanos, que posteriores investigaciones se dieron cuenta que en realidad fue por murciélagos, que el reservorio como tal es el murciélago y este virus también pues tenía un hospedero intermedio, que en este caso eran unos gatos silvestres en Asia, y pues las personas en estos mercados ellos manipulaban y mataban animales silvestres y vendían toda clase de animales en esos mercados, siendo monos, murciélagos, eh, gatos silvestres, entre otros animales silvestres. Y lo que pasa es que pues hay varios mecanismos. Uno de ellos posiblemente fue que, como ustedes conocen los murciélagos, ellos se alimentan de frutos. Muchas veces estos frutos caen y están contaminados con la saliva del murciélago. Y animales silvestres consumen estos frutos. Entonces, el reservorio es el murciélago. Cuando estos animales silvestres consumen esos restos de alimentos, pasan a ser huéspedes indeterminados, intermediarios, y posteriormente, eh, ya que se dio una mutación del virus, hay una proteína que es S o Spike, que fue la que mutó y la que permitió que el virus pudiera ser transmitido a los humanos. Y es de ahí donde surgió esta problemática. Entonces fue en una plaza de mercado, en una zona de comida de mar, y allí fue donde se encontró el brote. ¿Qué pasa? Que si ustedes recuerdan, en la parte del- en la parte de la transmisión, este virus, si infecta a una persona, esta persona puede infectar a tres, incluso tres. A diferencia de la influenza era una persona que estaba infectada y esa persona infectaba a otra. Entonces, pues este virus se propaga muy fácilmente, es más virulento y tiene un peor comportamiento que otros virus como la influenza o otros coronavirus. Aunque inicialmente el virus SARS eh, pues era más agresivo, incluso pacientes que presentaron estas infecciones llegaron a los meses, a los 6 meses, a encontrarse que desarrollaron fibrosis pulmonar y quedaron con esa secuela. Pero es impactante observar cómo en el transcurso de semanas, hace 2, 3 semanas, la mortalidad a nivel mundial oscilaba a los 30.000, 34.000, y ya hoy superamos más de 51.000. Es increíble.
Y también esto pues va ligado a lo que son las políticas de salud pública. Por ejemplo, el caso de México, que en México no se han tomado las medidas pertinentes para tener que las personas tengan una cuarentena, así como en otros países de Latinoamérica. Observamos pues Perú, observamos Argentina, observamos el caso de Colombia. Y pues también lo que fue el cierre de aeropuertos, que tuvo que haber sido temprano. Como ejemplo, lo que hicieron en El Salvador. Salvador obviamente reporta menos casos en el continente americano porque ellos tomaron medidas adecuadas y es ahí en esas medidas de prevención para que el virus se propagara de una manera rápida. Este virus, pues, se llama coronavirus precisamente porque en la forma, cuando se ha tomado fotos a nivel de microscopía electrónica, pues tiene forma de corona, como ya saben. Es un virus de ARN y pues, ¿qué pasa? Que una vez él infecta las células, entra a las células, él simplemente transcribe su material genético, crea su ARN mensajero y de ahí pues va a producir lo que es la traducción para la síntesis de proteínas y el ensamblaje del virus y después por exocitosis salir, seguir infectando las otras células. Sabemos pues de la parte de la transmisión que es por gotas, ¿sí? Entonces tenemos el contacto con las mucosas. Cuando, por ejemplo, una persona está en un espacio cerrado, sea un cuarto, sea en un centro comercial, en un cine, en un aeropuerto, etcétera, esta persona cuando habla y tiene pues los tonos fuertes de una forma fuerte, pues las gotas de saliva salen y como es un espacio cerrado y no hay ventilación, quedan suspendidas en el aire y pueden estar suspendidas alrededor de 30, incluso hasta 40 minutos, ¿sí? Y pues obviamente si hay personas cercanas a menos de 2 metros, son estas personas y además mayor tiempo, 15 minutos, pues que van a ser contagiadas y posteriormente van a desarrollar la infección. También pues cuando las personas se pasan, tienen contacto cercano con las personas que han estado infectadas, que hay estrechez de mano o abrazos o contacto por medio de besos o contacto directo con la cara, incluso pues los objetos que en este caso son fomites, aquellos objetos y superficies donde uno toca estos objetos o estas superficies y posteriormente se la pasa a los ojos, a la nariz o a la boca, pues el contacto directo con mucosas, estas mucosas pues va a desarrollar posteriormente la infección. Lo más impactante de todo, y creo que es lo más grave, es que también se encontró que hay forma de transmisión vertical, que puede ser de madre a hijo. Ahí está el caso famoso en China, que se encontró el bebé posterior a 30 horas de nacido, le salió la prueba positiva y pues la mamá estaba infectada. Igualmente un caso famoso en el Reino Unido. Y la otra vía de transmisión que es fecal oral, es decir, una persona está infectada, eh, defecó, no se lavó apropiadamente las manos y dejó contaminado lo que es el inodoro y el resto del espacio del baño, sea la toalla, sea la parte del lavamanos. Y posteriormente, cuando la persona vaya a ingresar, al tocar esas superficies y al no lavarse las manos, y luego llevar las manos, los dedos a la boca o pasarla por las mucosas, los ojos o la nariz,
pues va a desarrollar la infección. O igualmente, cuando las personas pues no se lavaron bien las manos, la persona está infectada, está asintomática, pero es portadora, va a cocinar y pues no hay una buena cocción de los alimentos, por ejemplo, va a picar una fruta y la otra persona se va a comer esa fruta, probablemente esa persona que se coma la fruta puede llegar a estar infectada. Hay dos términos, el término infección y el término enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Infección es la persona que, como su nombre lo dice, pues el virus la va a infectar, va a tener presente el virus, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad, que es la parte clínica. Es decir, la persona puede estar asintomático, puede estar como si nada, saludable, sin tener más mínimo síntoma, y estar como si nada, caminando, paseando por todos lados, siendo portador y pudiendo infectar a las demás personas. Y está la persona que desarrolla la infección y la enfermedad. Entonces, esta persona que desarrolla la enfermedad, pues va a desarrollar los síntomas y puede ser síntomas tan severos que puede terminar desarrollando una insuficiencia respiratoria y requerir de ventilación mecánica, incluso puede llegar a desarrollar un shock séptico y función multiorgánica, requerir de medicamentos que le mantengan su presión arterial y para que mantenga su adecuada circulación y perfusión, que le llegue el oxígeno a los demás tejidos. Este en el peor escenario. Este virus se ha demostrado que no solamente afecta la vía respiratoria, también afecta el corazón, también afecta los riñones, también afecta la parte digestiva y también afecta el sistema nervioso central. Lo más curioso es que este virus puede manifestarse con síntomas digestivos que pueda desarrollar la persona vómitos, diarrea, dolor abdominal e incluso haciendo la manifestación de una apendicitis o desarrollar incluso una apendicitis. Hay casos ya reportados de pacientes que han desarrollado apendicitis y que posteriormente, después de haber presentado su cirugía, pues le hacen las pruebas y resulta positivo para el virus. Eh, Hay otros casos, pues, que les comentaba lo que es disfunción multiorgánica, pues le puede causar insuficiencia renal, puede incluso afectar el corazón y causar miocarditis, incluso elevar unas enzimas que se llaman troponinas, que están presentes cuando hay isquemia miocárdica y pasa a haber necrosis, en este caso pues en los comúnmente infarto agudo de miocardio. Y pues les mencionaba pulmón, va a afectar a unas células que son los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los encargados de producir algo que se llama surfactante pulmonar y también ayuda a la renovación de neumocitos tipo 1, que son los encargados de la difusión gaseosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Pues por eso es que estos pacientes llegan a presentar fibrosis, desarrollan la parte de disminución en la síntesis de este surfactante pulmonar, causando colapso alveolar. Entonces los alvéolos ya no van a estar expandidos, sino que se van a reducir, van a colapsar y no puede haber un adecuado intercambio gaseoso. Adicionalmente, pues la parte inflamatoria por la síntesis de citoquinas, interleuquinas, de bradykininas, pues va a causar una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria lleva a edema en la vía aérea y pues con este edema va a disminuir la perfusión sanguínea a nivel alveolar y cuando disminuye la perfusión
va a haber algo que se llama vasoconstricción. Y esta vasoconstricción, ¿qué pasa? Que cuando hay vasoconstricción a nivel alveolar, pues va a disminuir el intercambio gaseoso y por ende estas personas van a desarrollar hipoxia, hipoxemia y van a requerir de ventilación mecánica. Es pues muy grave, pues también a nivel del sistema nervioso central puede llegar a causar meningitis aséptica. Ahora, si bien ya en Colombia ya entramos en fase de mitigación, que quiere decir que pues el virus circula libremente, no que esté suspendido en el aire, porque el virus no va a estar suspendido totalmente en el aire, sino parcialmente cuando la persona va a estornudar o va a toser o va a hablar fuerte y más pues si no hay un espacio ventilado, porque si hay una adecuada aireación, hay un adecuado espacio, está ventilado, pues las gotas van a caer rápidamente al piso y pues va a disminuir la propagación. Pero sí hay que dejar en claro que pues esta fase de mitigaciones se da es porque más del 10% de las personas que presentaban la infección y o desarrollaron la enfermedad eh, se dio por una causa desconocida, es decir, no había un contacto estrecho con una persona que haya salido positiva para COVID-19 o que haya estado en el exterior, sí, o pues del mismo contacto con un familiar que ya estuviera conviviendo con él y posteriormente lo haya infectado, sino que es pues en la comunidad, es un caso autóctono y entonces hay ya transmisión en la comunidad, ya alertando así pues de una forma preocupante en que lo más recomendable es que no se pueda salir. Si antes le decíamos a ustedes que si bien no era necesario, por favor no saliera, pues ahora con mucha más razón, o sea, lo posible si a usted le hace falta mercado o algo, tratar de pedirlo a domicilio. Si por ejemplo tiene que pagar la tarjeta de crédito, tratar de pagarla con su cuenta de ahorros o que una persona le deposite. Tratar de buscar esas maneras para que en lo absoluto no vaya a salir a la calle. Porque en la calle, recordemos, van a haber personas que están asintomáticas, son portadores, y si usted entra en contacto con alguna de estas personas, puede desarrollar la infección y traerla a su casa y posteriormente y muy posiblemente infectar a sus familiares. Algo que es importante aclarar es que nosotros los médicos, cuando atendemos a estos pacientes, tenemos nuestro propio equipo personal de protección y este equipo, como su nombre lo indica, es personal, o sea, no se comparte con otras personas. Y si yo lo usé, en lo ideal, pues no lo debo reutilizar y desecharlo. Entonces, cuando observamos estos tipos de pacientes, nosotros utilizamos nuestras propias gafas que nos cubran todos los ojos, un tapabocas N95, usamos guantes, usamos una bata y un traje que nos cubre todo. También pues antes el gorro y polainas y este traje que es antifluidos. Entonces, para así poder evitar el contagio y poder llegar a infectarnos cuando atendemos a estos pacientes. Entonces, no hay razón para que la sociedad esté juzgando y esté echando a un lado y rechazando que esta persona que es médico o es trabajador de la salud no puede entrar a X tienda o no puede entrar a este banco a pagar o no puede vivir en este conjunto o no puede utilizar el ascensor. No, lo que les venía diciendo, nosotros utilizamos nuestros equipos de protección y una vez atendemos a ese paciente, esos trajes y ese equipo de protección son desechados y una vez en la clínica o en el hospital nos duchamos antes de ir a nuestras casas y obviamente no salimos con ese uniforme sino un uniforme diferente.
Así que de tal forma nosotros somos muy rigurosos y somos estrictos en nuestra protección porque pues primero nosotros y segundo nuestra familia. Entonces no hay por qué estar generando pánico y rechazo a lo que es el equipo de salud y estar discriminando. De esta forma es muy grave y es muy triste observar esto en diferentes países, pero más que todo pues acá en Colombia que ya se han visto varios casos. Bueno, entonces algo importante que hay que recordarles y es que si llegan a salir porque pues no encontraron otro método y no hay domiciliario y ya se quedaron sin mercado y tienen que ir a hacer mercado, cuando vaya a salir lo ideal es que usted se use una chaqueta o un buzo y unos zapatos que los deje solamente para salir, no los use en la casa. Y ahora sí deben utilizar mascarilla facial. O sea, no tapabocas N95. El N95 es exclusivo para el personal de salud. Simplemente usan el tapabocas quirúrgico o facial. Ahora, si me preguntan, Luis, ¿y entonces podemos utilizar de tela? Sí, se puede utilizar, pero entonces los de tela sería ideal y exclusivamente que sean antifluidos, porque si no es antifluidos y por ejemplo usted está con síntomas respiratorios, pues empezando que todo no debería salir, debería estarse en la casa. O sea, si usted tiene síntomas respiratorios, no salga, quédese en la casa. Pero si usted está en contacto con alguien y de pronto ese alguien es asintomático y es portador y está hablando con usted y él no tiene tapabocas, pues al hablar duro y al estar en una parte cercana, menos de 2 metros y con una exposición de tiempo, pues puede llegar a tener el riesgo de que esas microgotas traspasen la tela y puedan llegar a sus mucosas. Entonces, ojo con eso, tienen que ser antifluidos. Otra cosa, si va a utilizar mascarilla facial o quirúrgica, esas son desechables, no tiene que estar usándolas más de un día, ¿sí? No la usa un día y la botó. ¿Por qué? Porque queda contagiada. Hay partículas y probablemente si usted estuvo en contacto con una persona, esas microgotas quedan ahí. Recordemos, y esto es algo muy importante, y es que, por ejemplo, el virus puede estar activo en lo que son plásticos, elementos de material como vidrio y metal, hasta 9 horas. Pero incluso en otros materiales como madera, aluminio pueden estar hasta 4, 5 días. Entonces hay que tener esta precaución. Y por supuesto, pues lavarse bien las manos, no hay necesidad de que usted utilice guantes. Si por ejemplo le preocupa que va a recibir dinero, pues puede usar guantes, pero en este caso, esos guantes una vez utiliza el dinero los desecha sin que vaya a tocar la superficie externa. Entonces con estos dos dedos trata de retirarlo y posteriormente se lava las manos o usa antibacterial. Lavado de manos, mencionamos que lo ideal es que llegue a ser hasta 40 segundos. Tiene que en el lavado frotarse palma con palma, dorso con palma, dorso con palma, cada uno de los dedos, ¿sí? Y la yema de los dedos, en especial las uñas, con cada una de la palma, igualmente en este lado. Y no olvidar las muñecas. Es importante mantener las uñas cortas, no largas, porque pueden quedar residuos y partículas, y en especial pues las mujeres que se pintan las uñas, pues no van a poder observar bien las uñas y pues por debajo pueden estar sucias y es muy fácil de que ahí pueda estar el virus. Eh, lo otro es la importancia de la toalla, ¿sí? Cuando vayan a secarse, estar cambiando la toalla, no dejarla ahí por periodos prolongados. Igualmente, si van a utilizar antibacterial, es el mismo método,
y lo ideal es que no utilicen alcohol, porque usted al estar utilizando tanto tiempo alcohol, solo alcohol, pues va a absorber el alcohol en la piel y obviamente al absorberlo, pues tú puedes llegar a acumular unas dosis y pueden llegar a ser dosis tóxicas y causar falla hepática. Entonces traernos complicaciones. Lo otro es el hipoclorito de sodio. Ese hipoclorito de sodio no es para que usted se esté limpiando las manos ni para que se lo esté pasando por el cuerpo. Es simplemente para desinfectar las superficies. Una vez usted llegue de casa, usted puede preparar el hipoclorito de sodio en unos 100 o unos 10, dependiendo. Entonces, unos 100 sería para las superficies como los zapatos o en la parte de las mesas o en la parte de las chapas. Entonces, ¿cómo lo vas a preparar? Por ejemplo, si tú agarras en una solución y vas a preparar 1 litro, de ese litro que vas a preparar, el, el 99% va a ser agua, agua limpia. Entonces, en ese caso, pues sería 990 mililitros. Y el resto, que sería el 1%, sería solamente cloro. Ya si usted, por ejemplo, va a desinfectar eh, lo que son inodoros o en los baños, entonces en ese litro que vayas a preparar, el 90% será agua y el 10% pues, va a ser cloro, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación para ustedes. Entonces, en ese caso, serían 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro. Quiero hacer énfasis también en la parte de los niños, porque todos pensamos que, bueno, los niños no se van a morir, los niños no les pasa algo grave, y hay niños que han fallecido, incluso de 2 años, tempranas edades, así como los adultos, pues los más graves, los que tienen mayor riesgo, son los de tercera edad, después de 65 años, y o algún adulto que tenga alguna comorbilidad, como diabetes, como hipertensión, como VIH, una enfermedad autoinmune como lupus, artritis reumatoide, entre otras, pues tiene mayor riesgo de mortalidad. Pero los niños no están exentos. Los niños pueden verse afectados, incluso pueden llegar a morir. Es muy importante enseñarles lavado de manos a los niños y estar pendiente de los niños, porque los niños a toda hora se llevan toda la mano, se pasan la mano por la boca, por la nariz, y es muy importante. Entonces, si usted mantiene una buena higiene en su hogar, suya, de su familia, de sus hijos, pues el virus no va a entrar a su casa, y la única parte que está usted seguro al 100% es su casa. Vamos a observar las estadísticas de hoy, cómo vamos a nivel mundial. Vamos a hablar también sobre la parte de las pruebas, que es muy importante. Bueno, entonces acá en esta parte, que es de la Universidad de Johns Hopkins, eh, pues en Estados Unidos, en este mapa a nivel mundial, observamos ya que el total de casos confirmados van en 1.272.115, con un total de muertes de 69.309 y un total de casos recuperados de 260.002. Pues el país con mayor número de casos, ranking 337.072, Estados Unidos, seguido por España 131.646. Bueno, entonces según estos datos y observamos acá la curva, lo que era en febrero, acá ya en marzo, que ya estamos en más de 145.000, y pues ya hoy en más de 1.200.000, que, o sea, menos de un mes,
Pues si hacemos los cálculos, la tasa de letalidad, es decir, las personas que puedan llegar a fallecer, según estos datos hoy en día, pues está alrededor del 5.4%. Y cuando iniciamos en febrero, que aún estábamos en epidemia, era del 3.4%. Entonces ha aumentado el riesgo de, pues, letalidad. Y a nivel de Colombia, pues hoy domingo tenemos 1.485 casos, recuperados 88, 35 muertes, y la tasa de la letalidad de nuestro país es inferior al 3%, 2.3 alrededor. Eh, por ejemplo, si vamos a nivel particular en los detalles de los casos, bueno, acá observamos la curva, cómo se ha disparado, y pues es lo preocupante que hay algunos gráficos donde comparan con otros países. Se observa que para las mismas fechas en el cálculo de días, nosotros hemos doblado ese número. Si bien pues vamos mejor que otros países como Brasil, como Argentina y todo, pues uno no se puede estar comparando, y obviamente eh, pues tenemos que evitar en lo posible de que la, las personas pues puedan hacer caso, y eso es lo que insistimos, de que no salgan, están saliendo como desesperadas, y que acaten las reglas, estén en sus casas, sigan las reglas de la cuarentena, porque si no hay un control, si no vamos bien, si la gente sigue saliendo, todo lo que hemos llevado desde que empieza en marzo, pues no va a servir de nada. Y es que acá vamos a seguir viendo aumento de los casos hasta dentro de 2, 3 semanas, que es que ya empieza a bajar la curva. Pero si en dado caso las personas siguen saliendo, siguen teniendo contacto, y o la cuarentena no se prolonga, pues no vamos a poder llegar a frenar la curva rápidamente. Entonces es pues, preocupante lo que está pasando, porque aparte que no está el número de pruebas adecuado que deberíamos hacer, lo que hicieron Corea del Sur, que tenían drive-thru, y allí le tomaban la muestra nasofaringea y el hisopado orofaringeo, y le hacían la PCR y le dan el resultado para saber el número de pacientes que son asintomáticos. Por ejemplo, en China, en Wuhan, solamente en esa ciudad hasta el 50% de las personas eran asintomáticos, o sea, son demasiados. Y recordemos, aunque no podemos extrapolar tantos porque Colombia es distinto, China, pues las personas allá tienen otras comorbilidades. Allá, por ejemplo, ellos sufren más de cáncer gástrico, ellos sufren más de hepatitis, más de cáncer hepático, ellos fuman, también tienen otras comorbilidades diferentes a las que tenemos acá. Pero allá, en los estudios que hicieron, encontraron que alrededor del 80% de la población iba a desarrollar síntomas leves, no iba a requerir hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Un 5% iba a requerir oxígeno y hospitalización, otro 5% iba a requerir unidad de cuidados intensivos y desarrollaban disfunción multiorgánica, y del 2.5 al 3% fallecían. Entonces, a pesar de que el número es muy bajo, uno no puede determinar cómo va a comportar el virus en nuestro organismo, porque sí, las comorbilidades suman y tienen un peso, y obviamente impacta en el pronóstico, y va a ser desfavorable, y va a ser más prolongado el cuadro clínico, y con secuelas y complicaciones. Pero es más que todo la expresión de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, y eso uno no lo puede determinar. Por eso es que hay niños y hay jóvenes que han muerto, y personas incluso que hacen ejercicio, tienen un estilo de vida saludable,
pues, han fallecido. Obviamente, pues aquellas personas que han estado en exposición a tóxicos como el cigarrillo o como por ejemplo asbesto, silicio, entre otras, pues van a tener ya un daño a nivel pulmonar y pues va a ser peor. Si por ejemplo acá ingresamos el departamento de Norte de Santander, eh, observamos pues acá el número de casos. Acá pues ya hay un caso de una persona que falleció, que tenía 74 años, procedente de Venezuela con múltiples comorbilidades. Eh, y pues si observamos estos que dicen en estudio, son los casos que son de transmisión a nivel de la comunidad, o sea, son casos autóctonos. Hay algo que pues a nosotros como médicos sí nos preocupa y son las decisiones que pues está tomando el Estado. Si bien pues no hay suficiente número de pruebas y apenas y pues hicieron las compras de las demás pruebas, las pruebas rápidas, eh, y pues esto se le debe reconocer al ministerio, eh, pues no va a ser universal y no va a abarcar lo que le mencionaba, lo ideal es que pudiésemos detectar las personas asintomáticas que están trabajando aún y están afuera en contacto con los demás, porque pues sencillamente pues no pueden acatar las normas y salen como Pedro por su casa. Entonces, ¿cuál es el problema y lo que me preocupa de acá? Que acá el ministerio habla sobre unas pruebas de detección de anticuerpos, que son de IgM e IgG. Estas pruebas solo salen positivas si se realizan entre los días 5 y 10 de la enfermedad. Es decir, si usted le va a tomar la prueba y es el día 2, que le va a salir negativa. Y esta prueba no tiene buena sensibilidad. O sea que no se puede usar esta prueba de entrada. Y es lo que ellos pretenden usar. Que como no alcanzan los métodos, los medios de los reactantes para hacer la RT-PCR, pues ellos aprovecharon y compraron estas pruebas. Y ellos dicen que el primer examen pues sería este y en caso de que ese resultado sea positivo, ahí sí se le toma la PCR. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como tiene baja sensibilidad, nosotros en medicina utilizamos un examen que tenga alta sensibilidad para poder descartar la enfermedad y un examen que tenga alta especificidad para confirmar la enfermedad. Entonces, si de entrada utilizamos un examen que tiene baja sensibilidad, ¿qué va a pasar? Van a aumentar los números, los falsos negativos. Es decir, una persona puede tener la infección y estar asintomática y pues con esta prueba vamos a decir, hey, no tienes la infección, puedes salir, no. O sea, eso no se podría hacer porque no tiene una buena sensibilidad. Y entonces, si se hace esto, puede estar la persona en la calle y puede estar propagando la enfermedad. Obviamente, pues el que esté sintomático, así este test sea negativo, pues va a estar en aislamiento los 15 días y según la sintomatología y la evolución dice el ministerio que le toman la muestra de la reverse transcriptase protein chain reaction, la PCR. Entonces, eh, en este caso con la prueba en cadena de polimerasa, que pues es el gold estándar, aunque no tiene una sensibilidad ideal del mayor al 80%, que lo ideal sería 90-95%, pues llega al 60-80% y pues aumenta la sensibilidad si se toma tanto el hisopado nasofaringeo como el orofaringeo. Y además esto debe tener una buena cadena, una buena temperatura cuando se va a transportar
idealmente de 4 grados Celsius. Entonces todo esto va a determinar si no hay una adecuada temperatura, pues ¿qué pasa? Disminuye la replicación del virus. Entonces ahí lo ideal sería que de entrada se siguiera haciendo las pruebas de PCR. Eh, lo otro que les iba a decir es que pues hay un subregistro y una demora en el número de publicación de casos, obviamente. O sea, los casos que publicaron hoy son de 5 o 6 días o más días atrás. Y pues recordemos que la máquina se había dañado por un momento, por un día. Entonces hay un retraso y hay un retraso en esa publicación y ese es el problema. Entonces uno dice, bueno, acá solamente hay 25 casos. No, seguramente hay muchos más. Recordemos que por cada persona infectada puede infectar 3 personas. Entonces, ojo con esto, no hay que dar papaya, no hay que confiarse, hay que seguir todas las recomendaciones. Eh, y si va a salir por X motivo de que ya no tiene mercado, tiene que pagar algo y no tienen otro modo, tienes que salir con tapabocas y es eh, desechable, ¿sí? O pues en su defecto, si va a ser de tela, que sea antifluidos. Pero por favor no seguir utilizando N95. Esto era lo que les quería comentar y para finalizar, eh, varias personas me han preguntado, ¿es verdad que ya hay un medicamento que se puede utilizar, que uno lo puede utilizar para prevención? Eso son estudios in vitro. Los estudios que han hecho, que han demostrado que esos medicamentos sirven, ha sido in vitro. ¿Qué quiere decir? En células. No ha sido extrapolado a animales, no se han hecho los experimentos en humanos. ¿Sí? Entonces, por favor, no automedicarse. No automedicarse. Automedicarse trae consecuencias. Por ejemplo, si usted compra un antibiótico y usted no lo necesita porque no tiene una infección bacteriana, supongamos un medicamento que estamos utilizando en casos graves que están en UCI, que echamos en la mano, o si desarrollan estos pacientes que tienen riesgo de desarrollar, ellos desarrollan neumonías secundarias bacterianas. Entonces, pues ahí tiene indicación de antibiótico. Pero si usted se automedique, por ejemplo, una persona al tiempo de haberse automedicado con ese antibiótico desarrolla la enfermedad y desarrolla una infección bacteriana, pues habiendo estado con esa exposición de antibióticos, pueda que esa bacteria llegue a ser resistente y pues ese antibiótico ya no le va a servir y hay que buscar otro antibiótico que posiblemente pueda tener efectos adversos más deleterios y llegue a agravarse la situación. Igualmente, esto es importante que lo tengan en cuenta también. Estas pruebas tienen la PCR, también pueden ser afectadas por los medicamentos, en el caso de los antirretrovirales, en los pacientes con VIH. Pueden disminuir la replicación, la carga viral y puede llegar a ser indetectable o negativa la prueba. Entonces, ahí había el problema. Entonces, por favor, no automedicarse. Se necesitan más estudios, se necesitan más publicaciones, se necesitan estudios anuales en humanos. Entonces, no hay que creer en todo lo que dicen. Hay personas que ya han muerto por intoxicación con estos medicamentos. Hay un medicamento que es la hidroxicloroquina o la cloroquina que en sus dosis puede llegar a causar toxicidad cardíaca y causar una arritmia maligna eh, donde prolonga el QT y causar torsadas de Pontes y posteriormente desarrollar una arritmia ventricular, una fibrilación ventricular, la persona entra en paro cardiorrespiratorio y pues es difícil este manejo y de pronto que la persona salga de paro. Igualmente con otros medicamentos, me estaban preguntando la ivermectina. La ivermectina es solamente ha sido estudiada in vitro, tienen que hacerse las pruebas en humanos. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se automedica, por ejemplo, con este medicamento, uno usa
la dosis correcta puede desarrollar transaminitis o incluso desarrollar una falla hepática y otros efectos adversos como vómitos, náuseas, mareo. Entonces, por favor, si usted tiene algún síntoma respiratorio, así no tenga fiebre, si sea dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, pérdida del apetito, fiebre o no, mayor de 38 grados Celsius, que son los síntomas más comunes, incluso síntomas digestivos, llamar a la línea de su EPS o de su ciudad correspondiente, la línea COVID, para que manifieste esto y ellos le hagan un seguimiento. Solamente vaya a urgencias si presenta signos de alarma, si presenta tos con sangre, si la fiebre es persistente muy alta, más de 38,5, 39 y no desciende y es frecuente varios días, más de 2, 3 días. Si tiene dificultad respiratoria súbita, un dolor en el tórax al respirar o un dolor torácico más de 10, 15 minutos estando en reposo, alteración del estado mental, eh, que la persona tenga otros signos de alarmas por otras enfermedades como parálisis, el que esté desorientado, se desmaye, sangrado, entonces pues ahí debe consultar. Eh, quería decirles esto para que por favor lo tengan en cuenta, lo difundan, les hagan educación y énfasis a las demás personas, a sus familiares, a sus amigos cercanos. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y si tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor escríbeme abajo en los comentarios. Eh, si quieres seguir viendo videos y quieres estar pendiente de las notificaciones, por favor suscríbete. Si quieres hablar sobre un tema particular de alguna enfermedad o lo que sea, escribe en tus comentarios y aquellas, según la frecuencia, aquellas que sean más frecuentes, más populares, pues vamos a desarrollar ese tema posteriormente. Si observo que hay un número de personas que tienen varias preguntas, haremos una sesión en vivo para que al instante le respondamos todas las inquietudes que tengan y les demos consejos y recomendaciones. Entonces, muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego.